Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast para aprender español. Esta semana vamos a hablar de consejos o trucos para aprender un idioma y mejorar en este idioma. Vamos a empezar con un poquito de contexto. Yo soy española, obviamente, y hablo español y también hablo euskera desde pequeñita, porque es un idioma de la zona en la que crecí. Entonces no tuve que hacer ningún esfuerzo para aprender estos dos idiomas. Pero más adelante aprendí inglés y aprendí alemán y ahora mismo estoy aprendiendo ruso. Estoy en el proceso. Y en el episodio de hoy os voy a contar las cosas que hago ahora mismo para aprender ruso y para mejorar aún más mi nivel de alemán. Entonces, ¿cómo aprendí inglés? Desde pequeña, en la escuela, nos daban clases de inglés. Básico no, teníamos clases de inglés. Pero luego mis padres me metieron en una escuela de idiomas y por, 5 años o 6 estuve yendo a clases de inglés 2-3 veces a la semana. Y yo creo que no hay nada mejor para aprender un idioma o para empezar a aprender un idioma que ir a clases, y esto fue lo que me ayudó mucho. Pero fueron dos factores que hicieron que yo pudiese realmente hablar fluidamente el inglés. Dos cosas. Una, obsesión. Lo que tú sientes se llama obsesión. Bueno, obsesión. Mi obsesión se llamaba Taylor Swift. Y te voy a contar cómo empezó todo esto. El año en el que Taylor Swift sacó la canción de You Belong With Me, yo me obsesioné con esta canción y yo no entendía nada de inglés, yo no sabía lo que decía, yo tampoco podía hablar inglés, pero me encantaba la canción y esta canción la podías oír en los bares, en las tiendas, estaba en todos los lados durante este verano. Y no había internet, yo no tenía internet, entonces no podía buscar las letras de la canción online. Entonces, ¿qué hice? Porque yo quería poder cantar la canción. Cogí, me senté y una vez cuando pusieron la canción, escribí rápidamente lo que yo oía. ¿Qué idioma era ese? Ninguno. Eran palabras sin sentido, yo exactamente los sonidos que oía los escribía. Y los escribía en un papel. Entonces yo tenía el papel conmigo y cada vez que oía la canción en algún lugar, yo era capaz de sacar mi papelito y yo podía cantar la canción. Y esto, señores y señoras, desarrolló una obsesión con Taylor Swift. Me convertí en Swiftie. Hazte Swiftie, así aprendes inglés. No, pero es verdad, porque yo creo que esa fue una motivación grande que yo tenía para aprender inglés después y entender sus letras. Y de esta obsesión de Taylor Swift viene mi consejo, y es: exponte al máximo al idioma. Mediante podcast, mediante vídeos de YouTube, aunque no lo entiendas. Aunque no entiendas lo que digan la mayoría de veces, esfuérzate y escucha estos podcasts, escucha las canciones, ve los vídeos, ve las películas, aunque sea en segundo plano en tu vida, que es lo que estoy haciendo ahora mismo con ruso, pero esto va más adelante. Yo diría que en esta época fue cuando pusieron internet en mi casa. Yo tendría 13, 14 años y fue que empecé a ver vídeos en YouTube y yo veía vídeos de youtubers de Estados Unidos. Lo típico, room tour, no me acuerdo. Pero este tipo de cosas, de contenido en inglés. Y yo recuerdo, tengo esta imagen de estar sentada en el sillón de mi cuarto con el móvil viendo un vídeo de una chica de Estados Unidos y yo no entendía nada. Pero yo veía el vídeo. Y yo estoy segura que hice esto durante mucho tiempo y en algún momento empecé a entenderlo y no me di cuenta de la transición, pero yo sí recuerdo esos principios. Por eso te digo que exponerte al máximo a escuchar el idioma is key. Evidentemente luego tuve oportunidades para ir a Inglaterra o a Irlanda y allí es que al tener que hablar, aprendí mucho más. Pero tengo que decir que para mi primer viaje
a Reino Unido, yo ya podía hablar inglés. Y esto fue gracias a ir a clases particulares y a mi obsesión por la música en inglés o este contenido que veía en YouTube. Yo estaba obsesionada con Arctic Monkeys, Taylor Swift, y todo eso fue que hizo que mi inglés mejorara. Y no solo el mío, yo recuerdo muchas compañeras de clase que también hablaban inglés, podían hablar inglés mejor que la media, y era por eso, porque ellas estaban obsesionadas con algo o alguien. Taylor Swift, One Direction, todos estos, ya no me acuerdo, pero hacen que uno quiera aprender el idioma y lo aprenda. Pero bueno, we move on. Más adelante fui a la universidad y en primero de carrera empecé a tomar clases de alemán. Y durante 2 años yo iba a clases de alemán y ahí aprendí la gramática básica del alemán. Entonces, después de 2 años yendo a clases regularmente, haciendo mis exámenes, sí que aprendí la gramática básica, sí que podía defenderme en lo muy básico. Pero después de 2 años yo no hablaba alemán, ni era capaz de entender lo que decían en un podcast. Era capaz de leer textos y entenderlos y yo comunicarme básicamente. ¿Qué hizo que yo empezase a hablar alemán? Hablarlo o intentar hablarlo. Diría que la primera vez que noté que mi alemán mejoró fue cuando hice mi Erasmus en Berlín. Tenía un trabajo de barista en una cafetería y aquí había que hablar en alemán todo el rato. La mayoría de los clientes eran alemanes y yo tenía que hablar en alemán. Y mi alemán era muy malo. Muy malo. Tanto era que yo tenía post-its con frases que se suelen decir en una cafetería como ¿quieres algo más? O serán 5 euros con no sé qué. Los números los aprendí en la cafetería. Y todos estos post-its yo los tenía al lado de la caja registradora y estuve trabajando allí 1 año. Al del año, cuando terminó el año, tenía un mejor nivel de alemán. Pero incluso cuando acabó ese año, mi nivel de alemán no era tan bueno como para yo tener confianza en mí misma. ¿Qué hizo que yo luego mejorase otra vez mi alemán? Clases particulares en internet. Hay una plataforma muy famosa, que no te voy a decir el nombre aquí porque no quieren colaborar conmigo. Pero si tú quieres saber el nombre de la plataforma, me mandas un mensaje y te respondo. Pero en esta plataforma tú puedes practicar cualquier idioma con cualquier profesor que esté en cualquier parte del mundo. Es muy cómodo. Y yo lo que hacía era reservaba clases de media hora solo para hablar con profesores de Alemania y en esta media hora yo hablaba lo mejor que podía, ellos me corregían lo mejor que podían y no era tanto las correcciones que ellos me hacían, sino el hecho de yo tener un espacio para vomitar todo lo que sabía y hablarlo para mejorar. Y es como mejoré. No digo que esto fuese lo mejor para corregir errores que yo cometía, pero sí que me liberó un poco de esa rigidez de cuando estás aprendiendo un idioma, que tú eres capaz de entender estructuras muy complicadas, pero no eres capaz de luego hablarlas. Eso es muy frustrante y con estas clases mejoré eso bastante. Otro consejo que me ha sido muy útil y que sigo haciendo hoy en día, porque aunque yo pueda hablar en alemán, quiero tener nivel más alto. Quiero ser completamente native level. Let's dream. ¿Qué hago? Yo tengo libros en alemán y aunque los entiendo cuando los leo, lo que hago es los leo en alto. Porque cuando leo en alto, siento que estoy mandándole la señal a mi cerebro de que soy capaz de hablar con estas estructuras más complejas. Tipo la organización de los verbos. Esto es una cosa que a mí personalmente me cuesta en alemán y es la manera en la que las oraciones se pueden enlazar, cómo hacer las subordinadas. Siempre me ha costado eso. No sé por qué. ¿Porque soy tonta? Pues sí, I don't know. Y al hablar en alto y leer en alto los libros, siento que ese problema que yo tenía se está mejorando y se está limando y venga, pa'lante que vamos.
Y el año pasado empecé a aprender ruso. Evidentemente mi nivel de ruso no es bueno, soy principiante, pero ¿qué estoy haciendo para mejorar o aprender? Número 1, como os he dicho antes, ver vídeos en YouTube, podcast, todo tipo de contenido que pueda consumir, lo intento consumir, me esfuerzo a consumirlo en mis horas de aprendizaje de ruso, porque a mí, los que me dicen, escucha música en otros idiomas, no me funciona porque no quiero, porque no es tan buena. Me han recomendado canciones en alemán, las escucho, vale, pero las escucho por fuerza, por obligación, por disciplina, no porque me apetezca. Y así no me dura mucho el negocio. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Eso, cuando yo digo, vale, voy a estudiar ruso por 2 horas, me dedico un rato a ver vídeos y a escuchar a gente hablar en ruso, que yo voy a entender 4 palabras. El nuevo verbo que he aprendido, de trabajar, entiendo algún adjetivo, 5 palabras igual entiendo en 5 minutos, pero algo es algo. Y lo importante es que mi cerebro, aunque sea un poquitín, reconozca alguna palabra y mejore de alguna manera. O igual yo me estoy autoconvenciendo, pero genuinamente creo que cuanto más te expongas al idioma, tengo fe de que mi cerebro está absorbiendo información que aunque ahora mismo no me doy cuenta, espero que en el futuro sí. Siguiente consejo para aprender un idioma que a mí me funciona, no sé si te funcionará a ti, es aprende algo en ese idioma que quieras aprender. Por ejemplo, te he dicho que yo estoy aprendiendo ruso. Yo tomo clases de ruso en alemán. Entonces voy con alemanes a clase y la profesora enseña todo con el alemán. ¿Qué pasa? En clase de ruso estoy tan centrada en entender lo que la profesora dice de ruso, en entender los textos, en entender la gramática, que mi cerebro ve el alemán como el idioma seguro, el idioma fácil, el idioma al que recurro en clase si no puedo expresarme en ruso, obviamente, o si tengo cualquier tipo de duda. Entonces es como que estoy engañando a mi cerebro y le digo, mira, tu alemán es suficientemente bueno como para tú aprender ruso, así que hazlo. Y yo creo que funciona. No digo que aprendas otro idioma utilizando el español, pero si hay un tema que te interese, por ejemplo, si a ti te gusta el mundo del fitness, de ir al gimnasio, de la alimentación, intenta aprender esas cosas que tú naturalmente quieres aprender desde el español o desde el idioma que quieras aprender. Luego yo tengo un vídeo que hice sobre el Chunking Method, que es una cosa que utilizo para enseñar español en mis cursos online. Todo va a estar en el link in my bio. Pero el Chunking Method es básicamente aprender mucho vocabulario o estructuras gramaticales a través de oraciones un poquito largas. Si yo estoy aprendiendo sobre el gerundio y a la vez estoy aprendiendo vocabulario sobre la cocina, en vez de aprenderme una lista de vocabulario que diga cocinar, to cook, comer, to eat, el gerundio se forma añadiendo yendo o ando. Lo que voy a hacer es voy a crear unas oraciones que contengan todos estos ingredientes que estoy aprendiendo para así metérmelos bien en el cerebro. Por ejemplo, la oración sería yo estoy cocinando pasta con salsa de tomate. Wow, I'm a chef. Pero en esta oración tenemos gramática y tenemos vocabulario nuevo. Y eso es el Chunking Method. Útil, para mí sí. Try it. Y lo último que voy a decir es un consejo obvio. Es muy obvio. Pero a veces lo obvio es lo que ignoramos y lo más importante. Sinceramente, invierte en hablar. En hablar. Y mucha gente recomienda utilizar cosas como tándem. A mí no me han funcionado y lo he intentado. Cuando estaba aprendiendo alemán, hacía tándem español-alemán, pero es difícil encontrar un compañero con el que todo funcione y fluya, digamos, porque mi problema era que yo quedaba con alguien para practicar español y alemán, decíamos media hora y media hora en cada idioma.
pero la otra persona tenía habilidades sociales nulas y parecía una entrevista. Yo todo el rato haciendo preguntas y ellos respondiéndome. Entonces seguramente yo les ayudé, pero a mí no me ayudaron, porque no me hacían preguntas, no se esforzaban por tener una conversación interesante y por eso dije, ¿sabes qué? Paso, prefiero pagar. Pago media hora a una persona para que finja interés en mí, me hable en el idioma que yo quiero hablar y me corrija. Y ya está. Es que a veces con el dinero, aunque escueza un poco, vas a llegar mucho más lejos. Y si es una prioridad tuya de verdad, te va a merecer la pena. Vale, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Recuerda que ahora todos los podcasts también están en Spotify, así que si estás viendo esto en YouTube, you can go to Spotify y escucharlo ahí también otra vez, porque no has tenido suficiente contenido. Y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima vez.